José Galaviz, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días, ¿cómo están? No, pues contentos de platicar contigo porque tenemos muchas dudas al respecto, José. A ver, la primera pregunta sería la siguiente. ¿Todos podemos tener una planta? ¿Las plantas sí son para todos? Mira, todos y absolutamente todos podemos tener una planta, ¿no? Y una de las preguntas y una de las cosas que más me preguntan en mi cuenta de Instagram, Señor de las Plantas, es justamente esa, ¿no? Oye, es que yo no puedo tener plantas porque todas se me mueren. Y yo creo que eso es justo lo que tenemos que platicar el día de hoy, porque hay una planta para todas las personas, solamente hay que saber elegirla. Esa es la pregunta, ¿no? Eso, ¿no? ¿Cómo podemos elegirla? Porque a mí sí se me mueren. Ay, no escuché muy bien la pregunta. ¿Cómo podemos elegir una planta? Porque a mí sí se me mueren las plantas. Pues yo lo que creo es que elegir una planta es literal como si escogieras novio, o como si escogieras un amigo, o como Pues si con razón. escogieras un trabajo. Lo primero que tienes que preguntarte es ¿para qué quiero una planta? La quiero porque mi casa está muy vacía, la quiero porque necesito adornar, la quiero porque quiero preocuparme por alguien, la quiero porque necesito terapia y me relajan. Y una vez que ya decides eso, tienes que hacerte la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicarle a la planta? Además, sé tener una planta y ya con base en eso puedes elegir qué planta tener. Hay plantas, así como las personas, que requieren muchísima atención, muchísimo cuidado, muchísimas cuestiones muy particulares para poder cuidarlas, y hay otras, al igual que las personas, que pues, no les importa nada y puedes dejarlas abandonadas hasta casi un mes y no les va a pasar nada. Lo primero que tienes que hacer es para qué la quieres, dónde la quieres y qué quieres darle tú a esa plantita. Oye, José, tú tienes mucha experiencia, digo, hasta te conocen como el señor de las plantas. ¿Hay alguna que de plano nos digas, si no tienes mucha experiencia con plantas, mejor no te la lleves a tu casa? ¿Hay alguna en particular que nos puedas decir? Cuando empezáramos con esa especie, vamos. Pues las plantas que son muy coloridas o las que tienen flores muy coloridas son las plantas más difíciles de cuidar, pero al mismo tiempo son las que más se consumen, ¿no? Por ejemplo, las calateas, ¿no? O las calateas, por ejemplo, que son unas plantas muy bonitas, vistosas, que parecen literal flores, son muy difíciles de cuidar, pero como a la gente les gusta cuando la ven en el mercado o en la plaza, son las que generalmente se llevan. Yo lo que creo es que primero tienes que elegir una planta que no sea tal vez tan vistosa en cuestión de colores, porque entre más colorida es mucha más la atención que requieren. Por ejemplo, si yo no sé elegir ni plantas tampoco, ¿cómo le puedo hacer? ¿Con qué podría empezar? Las plantas más sencillas para comenzar son las cactáceas, si no quieres darles mucho tiempo y demás, porque pues, literalmente las pones en una maceta, se ponen al sol y pues las puedes tener sin agua hasta 2 semanas. Después vienen las suculentas, porque al igual que las cactáceas son plantas que no requieren mucha atención, solamente un riego esporádico de una vez cada semana o cada 2 semanas. Si lo que quieres es algo que se vea un poquito más bonito o algo más así, mire, yo tengo aquí una planta colgante, que es un teléfono, y el teléfono es una planta muy bonita, muy vistosa, que además crece como contratado y que tiene un cuidado muy poco, o sea, que requiere muy poco cuidado de tu parte. Necesitas echarle agua una vez a la semana y solito se va a ir dando. Oye, José, una pregunta. La parte del país, el clima, todo ese tipo de cosas pueden ayudar a que tengamos mejor una planta en algún lugar. Sí, definitivamente el clima define cuáles son las plantas, primero a las que puedes acceder, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahí en la frontera tienen una variedad de plantas mucho más grandes que la que podemos tener acá en la capital. Yo soy chilango, justo porque San Diego es productor de plantas. Pero definitivamente el clima va a definir cuáles son las plantas a las que tú puedes acceder, pero si las tienes al interior de tu casa y sobre todo si hay clima y si tienes forma de tú moderar pues la temperatura, puede ser muchísima más amplia la gama de plantas a las que puedas acceder. Oye, José, por ejemplo, en las plantas comestibles, por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuáles serían como las básicas? Yo sé que depende de cada tradición en casa, en la cocina, lo que puedas utilizar, pero en tu experiencia, ¿sí podemos hacer un mini huerto, por ejemplo, en espacios pequeños?
Claro, los mini huertos depende del espacio que tengas y depende cuáles sean las plantas que quieras tener. Si quieres tener como hierbas, puedes tener en tu casa albahaca, puedes tener hierbabuena, puedes tener menta, puedes tener romero, puedes tener orégano, perejil y epazote, por ejemplo, ¿no? Todos esos los puedes tener en pequeñas macetas que estén en tu cocina y que, pues literal, con el riego que tú le puedas dar, van a ir creciendo y se van a ir dando. Si ya lo que quieres es un huerto un poco más grande, donde puedas cosechar frutas o verduras, sí necesitas un espacio más grande, con mucho sol y con mucha agua. Y ahí puedes tener las más sencillas de cosechar son el jitomate, son los chiles, el chiltepín, el chile verde, el chile serrano, el chile habanero, las papas también, pero ese requiere un espacio como mucho más grande que crezca hacia abajo porque se dan las raíces. Oye, hay muchas creencias, ahorita que hablabas de espacios y estas cosas, de que les tenemos que hablar, de que si las movemos de lugar o inclusive de maceta se pueden como pues poner tristes y esas cosas. Yo ya me eché hasta el teléfono que dices que es lo más sencillo, ¿verdad? Entonces, porque la moví de lugar y como que no le gustó, entonces se me marchitó y ya no siguió creciendo. Pero ¿eso sí es verdad o no tiene nada que ver? Sí, definitivamente es verdad. Tenemos que entender que las plantas, al igual que nosotros y como si fuera una mascota, son un ser vivo y que aunque no lo podamos nosotros percibir, sí reciben la energía o sí reciben pues estímulos tanto positivos como negativos de las situaciones que tienen alrededor. Por ejemplo, a las plantas sí les gusta la música. Cuando tú les pones música reaccionan de manera positiva o negativa. Justo hay unos estudios que demuestran que las canciones calmadas, el jazz, la música clásica y demás, por tener vibraciones lentas, estimulan su crecimiento. Por el contrario, canciones, y aunque a mí me gusta mucho, pues no hay que ponérselos tanto, pero canciones como reggaetón, como rock pesado, como salsa o ritmos tropicales que son mucho más rápido, les generan vibraciones que las estresan y por ende no estimulan su crecimiento. Al igual los espacios, pues si tú vives en tu casa y estás ahí viviendo y de pronto de un momento a otro te cambian, pues obviamente te vas a destantear, ¿no? Sí es necesario tener una comunicación con ellas y más que una comunicación verbal que definitivamente sí les ayuda y además le ayuda sobre todo a uno porque es terapéutico, ayuda que poco a poco vayas haciendo los cambios o vayas preparando los cambios que vas a hacer, ¿no? Si la quieres cambiar de maceta, primero tienes que sacarla de donde está, tienes que ir cambiando la tierra poco a poco y no tienes que hacer las cosas de sopetón porque, insisto, sí son presas de estrés. Oye, José, hablando de la tierra, ahorita que decías tierra, se dicen muchas cosas de la tierra. Se dice también que agarres una cáscara de huevo y una vez al mes la entierres ahí con la planta. Sí. Todo este tipo de cosas, ¿sí ayudan, no ayudan? ¿Alguna tierra es mejor que otra? Sí ayuda. Las plantas requieren de nutrientes, ¿no? Requieren de nitrógeno, requieren de hierro, requieren de calcio y muchas veces lo puedes hacer justo con las cosas que tú tienes en tu casa, ¿no? Puedes hacer composta o puedes hacer tú con los desechos orgánicos que vas pues, literal generando de la cocina. Se me fue el nombre. Pero pues lo puedes poner directamente en la tierra y sí es recomendable que tú le agregues a tu tierra al menos una vez a la quincena nutrientes para que tu planta crezca más. Los más comunes justo es el cascarón de huevo. Un error muy común que se comete es poner el cascarón de huevo literal como solamente troceado. Lo que se tiene que hacer es pulverizar por completo para que la tierra la absorba y por ende lo puedan absorber las raíces. Otro es la cáscara de plátano. La cáscara de plátano también la tienes que dejar secar y una vez que esté seca la pulverizas y la pones en el sustrato de la tierra, bueno, en el sustrato que es la tierra, a unos 2 dedos del tallo de tu plantita y eso va a hacer que vaya creciendo muy bien. Y finalmente otra cosa que tenemos muy a la mano es el café. El café que sobra de tu cafetera, también lo dejas secar y una vez que esté seco vas poniendo alrededor de la plantita y eso va añadiendo nutrientes para la planta y así ya no tienes que comprar productos químicos que vayan a nutrir a tu tierra. Perfecto. Y a tu tierra y a tu planta. Pues Pepe, muchísimas gracias por tu tiempo. Repítenos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy en TikTok y en Instagram como Senor de las Plantas. Senor de las Plantas, ahí me pueden ver. Perfectamente, pues muchísimas gracias, un gusto platicar contigo y bueno, hasta las plantas les gusta el café, así que vamos a echarles un poquitín. Un mal necesario.
Eso. Gracias, Muy buen día. gracias. Ahora entiendo por qué yo veía en varias cafeterías que te decía que te vendían los El residuos. café ya usado. Ya, Sí, ajá. claro. Sí, ahora claro, entiendo. claro, Fíjate claro. nada más, cosas que no sabíamos y acabamos de descubrir para que sus plantitas crezcan bonitas. Con cafeína. Así es. Muy bien, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos.